Muchas gracias, hermano Alfonso. Amada Iglesia de Dios, pasa a vosotros, hermanos. Los que nos acompañan en la casa de oración pueden acomodarse, pueden tomar su asiento. Agradecemos a nuestro Dios en esta mañana. Y así también el hermoso estudio que hemos gozado y aprendido aún más de la palabra de nuestro Dios. Así también nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión, el Señor les bendiga, y esperando en Dios que también puedan disfrutar, aunque con la distancia, el mensaje que es lleno de la palabra de nuestro Dios. En esta mañana, mis hermanos, que nos da gusto nuevamente estar con nuestros hermanos, nos recuerda varios temas, pero que también es importante recordarlos y así también ver en qué parte de la Escritura podemos nosotros aplicarlo para nuestra vida, o si ya está entonces también trabajando la palabra de Dios en nosotros. Vamos a ver, hermanos, un pequeño estudio para darle un poco más de realce a la escuela de hoy, y abran su Sagrada Escritura en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 15. Voy a leer, hermanos, del 1 al 7, y ustedes también pueden acompañarme con su vista o en silencio, perdón. En San Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7, y voy a leer, dice así palabra de nuestro Dios. Y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle, y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y él les propuso esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto, y va a la que se perdió hasta que la halle? Y hallada, la pone sobre sus hombros gozoso. Y viniendo a casa, junta a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Dadme el parabién, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente, que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta lectura. También, hermanos, en esta mañana, después de que leemos la palabra de Dios tanto en la escuela, que si pusimos atención, hermanos, a la escuela al día de hoy, nuestro hermano Mario Aguilar dijo unas palabras muy acertadas, en el cual nos ayuda a entender la lección, puesto que la lección tiene párrafos de mucho estudio, muchos años atrás también, de cuando se elaboró el estudio, que me siento muy pecador para poder gozar de bendiciones de Dios, una forma para describir. Pero en sus palabras de nuestro hermano expositor llegó también a decirnos que a veces nos llega la palabra de Dios y sin pensarlo lo aceptamos. ¿Y cómo podemos nosotros comprender esta parte, esas frases, hermanos? En que sin pensarlo actuamos. De la forma entonces que nuestro hermano hacía hincapié
de que cómo nosotros de niños fuimos criados en nuestra casa, cómo nos enseñaron, es decir, la educación en la casa o en su escuela, y cómo le ayudó a usted, entonces como adulto o persona ya grande, poder reaccionar a ciertas situaciones sin pensarlo. Si le dicen a usted algo, unas palabras que no les gusta, si nos dicen, por ejemplo, algunas frases, algunas palabras que nos ofende, inmediatamente sentimos un calor, sentimos que nos ofendió la persona, el amigo, familiar o hermano, y sin pensarlo ya estamos a la defensa, que si usted es esto, usted es lo otro, usted no sirve para nada, inmediatamente entonces entra una reacción. Eso es negativo en nuestra mente, pero existe. ¿Por qué? Porque cuando estábamos niños y así creciendo, nosotros llegamos a experimentar algún malestar. Lo vimos o lo vivimos. Y cuando se repite eso en nuestra subconsciencia, inmediatamente reacciona. Sin pensarlo ya tenemos una defensa porque nos ofendió. Pero también en la parte opuesta es de que nosotros vivimos algo agradable, algo que nos hizo muy feliz. Y como entonces ese hábito nunca lo cambiamos, sino más bien alguien nos trajo felicidad. Y sin pensarlo, ya le dimos un abrazo a la persona porque nos trajo felicidad. Ya le dimos la mano, sin pensarlo, sin juzgar cómo viene, de dónde viene, si se lavó las manos o no. Es porque ya tenemos eso en nuestra mente. Cuando nosotros entonces, hermanos, pensamos las cosas para hacerlo, entonces entra el detalle en nuestra mente de que si dudamos o no, o que si está bien o no, y entonces estamos juzgando la acción que vamos a tomar. Vamos a ver aquí en este estudio, vamos a hablar de si la oveja perdida tiene derecho a sanar. Solamente hay que escuchar. Y lo que yo les invito en esta mañana, hermanos, a quienes nos escuchan y todos nuestros hermanos, es de que en qué parte, en qué posición estamos para escuchar. Porque el primer versículo que les leí, San Lucas 15, versículo 1, dice: y se llegaban a él todos los publicanos y pecadores, ¿a qué? A oírle, a escuchar. Pero también leí la parte donde dice: ¿qué hombre de vosotros, versículo 4, teniendo 100 ovejas y perdiere una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta que la halle? Y entonces también, hermanos, nos damos cuenta que también esta oveja perdida, de una manera o de otra, también está exclamando, hablando, llamando. Tiene que haber una comunicación para que entonces sea escuchada ella. ¿Y quién es entonces primeramente para entrar? Perdón, hermanos.
¿Quién es esta oveja? Primeramente, dice Isaías 53. Si alguien gusta leer, hermanos, con todo gusto, no se preocupen. Aquí podemos repetir el versículo para que se llegue a oír. Si quieren participar, hermanos. Sí, adelante. 53 de Isaías, versículo 6, ¿cómo dice? Sí, gracias, hermano Tomás. Adelante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Gracias, hermano. El Señor le bendiga. Muchas gracias también por el micrófono. Ayuda mucho. Así que entonces, esas ovejas son ¿quiénes? Todos nosotros. ¿Y con la acción de qué? Nos descarriamos. Hay una acción entonces. ¿Cuál es la causa de esto, hermanos? Es que hay una distracción. Porque tal vez la oveja busca mejores pastos. En el sentido sano, va comiendo. Y también entonces se distrajo en ir comiendo y buscando buenos pastos. Pero por ciertos minutos, horas, días o años, se distrajo. Porque se concentró en algo que lo estaba apartando de ese redil o el rebaño de nuestro, vamos a llamar, de nuestro Dios, del lugar indicado donde estaban todos, las 100 ovejas. En el sentido entonces simbólico para nosotros, porque sí nos habla a nosotros que todos nosotros nos descarriamos. Hay algo entonces que nos distrajo de mantenernos en un grupo, en un rebaño. Llámese la organización que tiene mejores cantos, predicaciones, preparaciones, o llámese que también hay algo que no pudimos nosotros controlar, es decir, que no pudimos decir que no, sino que vino sin esperar. Y entonces también fue una distracción muy severa, fuerte, como fue también esta pandemia, que nos hizo entonces también separarnos. En algunos momentos de la hermandad, del estudio juntos, de escuchar las opiniones, la voz de los hermanos, y es algo que entonces nos distrajo, porque ahora no todos estábamos conectados. De cierta manera, entonces, somos esa oveja descarriada, necesitada. Pero entonces, dice la parábola de San Lucas 15, que hay un buen pastor. Lo veremos entonces. ¿Quién gusta leer de nuestras hermanas? San Juan capítulo 10, que nos ayude a leer versículo 11 y el 14, por favor. 10, 11 y 14. Una voluntaria. Gracias, hermana Corina. El 11 dice así: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿El 15 también? 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Gracias, hermana. Yo soy ese buen pastor, dice aquí el Hijo de Dios, el Maestro, Jesucristo. Él es entonces ese buen pastor. Cuando
aún no estaba en vida propia, carne y sangre, el Maestro en la tierra, se reconocía que era nuestro Dios, su función de este buen pastor, de buscar a esas ovejas perdidas. Le encomendó a Jesucristo un gran trabajo y le dice: vas a ir entonces a la tierra, se va a buscar lo perdido. Por eso Jesucristo dijo: voy a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque ya sabía entonces que se habían descarriado. Algo los distrajo a los hijos de Dios, los israelitas, los judíos. Y en el momento preciso, no cuando nosotros pedimos que se hagan las cosas, sino que cuando Dios diga, Él entonces envía a su Hijo amado Jesucristo. Claro está, lo esperaban, pero no esperaban en ese momento. Por eso entonces luego vemos que lo rechazan los judíos a Jesucristo. Aunque no todos, porque hubo 12 quien le siguen, le creen, le obedecen. Para eso entonces entendemos ahora que esas ovejas sí son personas y que cuando Jesucristo habla, nosotros como ovejas reconocemos su voz y también Él conoce sus ovejas a cada uno de ustedes. Y en donde quiera que se encuentren, Él sabe dónde están sus ovejas. ¿Cuál es el propósito entonces? Capítulo 34 del profeta Ezequiel. Otro hermano, quien guste, hermana o hermano, señale nomás el micrófono, por favor. Ezequiel 34, vean lo que dice el profeta y veremos un hermoso propósito. 24, perdón. 34. Del 11 al 16, por favor. Sí, hermano. Ahí le lleva el micrófono, hermano, por favor. Esperen el micrófono para que sí los hermanos también puedan escuchar su voz. Sí, ajá. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconocerá su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. Aparecidas así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Y yo los sacaré de los pueblos y los juntaré de las tierras y los traeré a su propia tierra y los apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volverla al redil. La descarriada vendrá, la pierna quebrada y fortaleceré. La débil más a la engordada y la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Amén. Amén. Gracias, hermano Hipólito. Señor le bendiga. Así que tengamos la confianza, hermanos, la palabra de Dios es fuerte, es viva, es única, y que entonces sí nos está de una manera invitando para que veamos y leamos con fe
de que sí, en realidad, nuestro Dios tiene el propósito de juntar nuevamente a sus ovejas. Ciertamente, hermanos, está hablando al pueblo de Israel. Es cierto que Israel no todos están en su pueblo, no todos están en su estado. Hará entonces cumplir la profecía, donde va a recoger a Israel donde quiera que estén y juntarlos. Pero como también Jesucristo nos habla y dice, es que también me conviene traer otras ovejas que no son de este redil. También entonces nosotros nos habla como ovejas. Pero que también se aplica en que estamos descarriados, en que estamos enfermos, en que tenemos problemas, en que estamos distraídos. Y es por eso que entonces la palabra de Dios nos ayuda a reconocer que también me habla a mí, me está buscando a mí, el buen pastor, para regresar a su buen camino, para deshacer esa cosa o esa persona o ese pensamiento que nos distrajo, para entonces nuevamente a juntarnos con nuestro Dios en su palabra. Vamos a ver ahora entonces, busquen ustedes, mis hermanos, San Lucas capítulo 5. Voy a leer el versículo 1, capítulo 5 de San Lucas, y voy a leer primero. La necesidad de la gente es como todos nosotros también. ¿Cómo? Dice, y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, así como ellos, nosotros también estamos necesitados de escuchar palabra de nuestro Dios. Pero ahora veamos la importancia, hermanos, de todo este tema que estamos hablando. Que hay una gran necesidad de hacer las cosas, fíjense cómo lo están escritas, que todo esto se aplica hoy en nuestras vidas y así también en su vida personal. Versículo 15 dice así: Empero tanto más se extendía su fama y se juntaban muchas gentes a oír y ser sanadas de sus enfermedades, mas él se apartaba a los desiertos y oraba. Y aconteció un día que él estaba enseñando, y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba ahí para sanarlos. He aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico, y buscaban meterle y ponerle delante de él, y no hallando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos, tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Amén.
Ahora bien, entonces vemos una hermosa historia, una hermosa experiencia de algún necesitado, un enfermo. Fue sanado por la palabra de Dios, ejecutada por el Señor Jesucristo. Y le dice, levántate, vete a tu casa. Lo hace feliz. El proceso, hermanos, de este evento es donde ahora ahí nos involucra a todos. Y sin darnos cuenta, acuérdense lo que hablamos al principio, sin darnos cuenta, la gente aquí, las personas aquí en esta historia reaccionaron, trabajaron, hicieron algo que rápidamente pensaron en hacer. ¿Cómo está esto, hermanos? Es que había un hombre paralítico, enfermo, de que no se podía mover. Pueden ustedes pensar, a lo mejor no podía caminar o no podía mover los brazos o tal vez todo su cuerpo. Un hombre normal, ¿cuánto pesa, hermanos? ¿Cuánto pesas, Efren? 2 kilos, 200 libras, 100 kilos, algunos más, otros menos. Un hombre normal como esta persona, este hombre paralítico, pesaba también, es un hombre, más o menos 200 libras. ¿Quién de ustedes, hermanas, pueden cargar 200 libras? ¿Cuántas personas, hermanos, necesitaban para cargar este hombre? Mínimo, ¿cuántos? 4. Uno cada brazo. Y la pierna, no, sino que en un lecho, ¿verdad? En algo que lo podía transportar, porque dice aquí, he aquí unos hombres, entonces unos hombres lo estaban cargando. Esto cuesta, hermanos. Esto es trabajo. ¿Quién quiere hacer este trabajo? Dice aquí, versículo 18, dice, buscaban meterle, porque no, dice el 19, no hallaban por dónde meterle. Imagínense esta casa que aquí predicaba el Hijo de Dios, que estaba predicando el Hijo de Dios y estaba llena la casa. Y llegan unos hombres con una persona enferma y Efrén, Lázaro, ¿cómo lo metemos? ¿Cuál fue la reacción de ellos, hermanos? Bueno, vamos a tener una junta y vamos a votar. ¿Qué dice usted, hermana Abby? Hermano Saúl, ¿qué dicen? Esperamos a Jesucristo que termine su reunión, su plática, para que salga y afuera lo esperamos. ¿O qué hicieron estos hombres? Buscaron, ¿cómo dice? Buscaron cómo meterlo. ¿Qué hicieron? Subieron encima de la casa. Ya hay 4 o 5 hombres que cargaron a esta persona al lugar. Ahora, hermanos, hay que meterlo. No podemos esperar a que termine el maestro para que salga y sane el hombre. No podemos esperar. Me imagino que había uno que dijo, bueno, ¿por qué no hay que esperar? Mejor ya ven, no hay que interrumpir a Cristo que está predicando. No, hay que meterlo. ¿Cómo lo subimos? No, pues entonces encima de la casa. Pero 200 libras, ¿cómo vamos a subir el hombre? Pues hay que entonces traer ¿qué? La herramienta. Hay que pensar cómo lo metieron si se subieran la casa. El cuidado no nada más es aventar algo a alguien. 2, 3 escaleras.
lazo, la camilla, y no así parado. Tienen que llevar acostado. ¿Cómo lo jalamos? Bueno, súbanse, hermanos. ¿Quiénes más? ¿Cuántos más allá arriba? ¿Cuántos a la mitad y cuántos en medio? Ya no son 4 o 5. Ahora es lo triple. Pero es que no podían meterse a la casa. Entonces, es de imaginarse, hermanos, cuántas personas ayudaron a este hombre a subir a la casa. Y entonces ya, con cuidado, subiéndolo, sigue diciendo el 19, encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio. Bueno, miren, pues tiene todo este techo la casa. ¿Qué hacemos? Pues hay que romperlo. Hay que destruirlo. Y no es una abertura de un cuadrito así. Por lo menos, ¿cuánto, hermano José? Por lo menos 4 o 5 pies de largo. Y otro cuadro también. No, pues es mi casa, hermano. ¿Qué están haciendo? ¿Y qué decimos? Ahí después lo arreglamos. Pues así fue, hermanos. Era más importante en ese momento, pero fíjense la urgencia. No era de que hay que esperar que Cristo termine de predicar por respeto, que termine y que... No, hermanos. La urgencia era en el momento y involucró a todos los hermanos ahí para ayudarle a una sola persona, para ayudar a cambiar su vida. De tanto tiempo enfermo, de esa enfermedad, ahora viene entonces lo importante, porque dice, y lo bajaron con cuidado en el lecho, en medio delante de Jesús, y sus palabras fueron fuertes, viendo la fe de ellos, versículo 20, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora entonces, tanto trabajo. Primero que llegó, después lo subieron, lo bajaron. Jesucristo entonces lo sana también de esa enfermedad. Le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El versículo 25, y luego levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, se fue a su casa y le dio gracias. Hermano Lázaro, hermano Carlos, hermano José, gracias por subirme allá al techo. Efraín, gracias por bajarme. Hermana Corina, gracias también porque trajiste las escaleras. O sea, en otras palabras, dio gracias a los que le ayudaron, ¿verdad, hermanos? ¿Sí así dice? No dice así. ¿Cómo dice? Glorificando ¿a quién? A Dios. Solamente a Dios. Ay, yo lo traje hasta acá. Ay, yo lo subí y ni gracias me dio. Yo hasta dije, sí, quiten el techo, túmbenlo para que baje. Mira cómo me dejaron mi casa con esa abertura. Ahora ¿quién lo va a tapar? Mira, y lo bajó y ya sanó, ya se fue a su casa y ni gracias dio. Imagínense que nosotros tuviéramos ese pensamiento, que a mí ni gracias me dieron, pero no es el propósito que Dios dice que vayamos a traer esa oveja para que nos den las gracias. Es para que esa persona enferma, la cual éramos nosotros, le demos gracias a Dios y se salve, tanto como sane, pero que también se salve para vida eterna. Este es el proceso que nos duele, porque no nos van a decir las gracias.
Ahorita esta pandemia nos ha separado. Vamos a trabajar, los que nos escuchan en casa, los que están presentes, haremos llamadas. Tal vez puedan visitar a algunos hermanos. Va a haber el momento que ya regresemos a la casa de oración. Va a haber el momento entonces que ya que estemos juntos para cantar, para orar juntos. Y si vemos entonces las almas, primero Dios, que regresemos, no esperemos que nos den las gracias, porque mi propósito debe ser que si mis hermanos regresan y tanto nuevas almas vengan, es que glorifiquen a Dios y sean salvos, únicamente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios de esa oveja perdida. Ciertamente, Jesucristo, el buen pastor, la encontró, la sanó, la regresó. Y en el cielo hay grande gozo, donde existe Dios y donde quiera que se encuentre. Sepamos, hermanos, que nuestro trabajo no es en balde, que no se va a ir sin algo de recompensa. Porque todo este trabajo que hizo el Maestro por todas las almas, toda la humanidad, muchos no agradecieron, mas sin en cambio tienen vida, como explicaba nuestro hermano, que estamos viviendo en el reino de la gracia. Así que entonces ahora, terminando esta porción de San Lucas 5, nos damos cuenta que no es tan simple como se lee. Es trabajo, es proceso, es lo que nos duele. Y al final no nos dan las gracias, pero no es para que se glorifique a mí por lo que yo hago, sino que nuestros hermanos y todos nosotros glorifiquemos a nuestro Dios. Por eso duele cuando dice San Lucas capítulo 6, versículo 26 y 27. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Mas a vosotros los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Palabra del Maestro que hace hincapié de que es cierto, es que cuesta esta porción. Amar a vuestros enemigos. Porque nuestro pensamiento, como decía al principio, tal vez de niño, de joven, nos afectó algunas palabras. Inmediatamente, tanto nos ofende algo, y es donde nosotros debemos reconsiderar que esas acciones tal vez es por lo que yo viví antes, pero ahora con Jesucristo, debo yo entonces de meditar en estas palabras y que haciendo esta acción nos lleva a un grande galardón, es decir, a las bendiciones. Entonces, ¿en qué parte está usted? ¿Es usted una oveja? La oveja que se perdió, se distrajo y necesita entonces del buen pastor que la busque. ¿Es usted como el buen pastor que busca, que sirve, que ayuda y encuentra
la oveja perdida? ¿O es usted como las 99? Como dice la Escritura, no necesita de arrepentimiento. Pero lo que sí nos enfoca a la palabra de Isaías 53 es, hermanos, que todos nosotros nos descarriamos. De una manera o de otra, necesitamos del buen pastor que nuevamente nos junte, nos ayude, nos sane. Jeremías 31, un último voluntario. Jeremías 31, y ahora que lea del versículo 10 al 14, por favor. ¿Quién quiere leer, hermano Carlos? Adelante, hermano. Oíd palabra de Jehová, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo juntará y guardará como pastor a su ganado. Porque Jehová redimió a Jacob, redimiólo de mano del más fuerte que él. Y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, y correrán el bien de Jehová al pan y al vino y al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura, y será mi pueblo saciado de mi bien, dice Jehová. Amén. Gracias, hermano. Señor le bendiga. El que esparció a Israel. Y qué tan hermoso, hermanos, nos dice aquí, versículo 10, que Jehová nuestro Dios, el que esparció a Israel, Él entonces ha permitido, por su palabra, por su propósito, de que mandara a Israel, a los judíos, a los israelitas, a los israelíes en diferentes partes del mundo. No todos están en Israel. Ciertamente, muchos de nuestros hermanos del pueblo de Israel han tenido logros y éxito y muchas bendiciones, pero también han ellos sufrido mucho. Ahora bien, hermanos, este versículo lo podemos aplicar en nuestros tiempos también, porque Él es el que esparce, el que permitió la pandemia. Ciertamente, muchos de nosotros no hemos venido a la casa de oración, no hemos estado juntos. Pero así como Él es el buen pastor, nos va a juntar nuevamente. La voz de Dios entonces va o está hablando, porque así como nos esparció, eso también va a sanar. Eso también nos va a ayudar a aprender de que puede haber otra pandemia, puede haber otros problemas, puede haber otra distracción. Que entonces como oveja, yo a lo mejor diga, es que por culpa de los hermanos de la iglesia, es que es culpa del gobierno que nos cerraron las puertas, es que es culpa, y hasta pueden enfocarse al nombre de Dios, pero no es de echarle culpa a nadie. Nuestro Dios tiene esto bajo control, es decir, Él sabe cuándo y por qué pasaron estas cosas.
Si nosotros nos ponemos en los zapatos de los judíos, ellos por muchísimos años, me imagino, han reclamado, han preguntado, ¿por qué siguen ellos fuera de Israel? ¿Hasta cuándo? Dice el salmista. Nosotros también nos podemos preguntar, ¿y por qué pasó esto? Simplemente, hermanos, es de que las enfermedades y las tragedias es por causa de que el primer hombre llegó a pecar y la tierra fue maldecida. Por eso hay tanta tragedia, enfermedad, muerte. El propósito entonces de Dios nuevamente juntarnos hablando literalmente en esta casa de oración. Pero mayor es también nuevamente deshacer las distracciones que hay espiritualmente y que regresemos entonces al camino que Dios ofrece para bendición y vida eterna. Es donde estamos entonces unidos y juntos, no solamente espiritual, sino también la invitación es de que estemos preparados para regresar con mucha alegría a esta humilde casa de oración, por lo que dice Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición, ¿y qué más? Y vida eterna. Así que, hermanos, no perdamos la oportunidad de nuevamente estar en sus atrios, estar en este lugar. Las cosas van a mejorar. Hemos sufrido, hemos llorado, algunos más, y lo sentimos, hermanos, pero no ha parado nuestras oraciones para el bienestar de su amada iglesia. Lo único entonces nosotros debemos de tomar y hacer es seguir el ejemplo de Jesucristo, pero también hacerlo vivir como también esas personas lo hicieron para una alma, ayudar a impactar la persona para que sea llena de bendición como también se salve. Por último, Primera de Juan, capítulo 3. Y si gusta ponerse de pie los que estamos aquí, hermanos, para que recibamos así el superintendente. Primera de Juan, capítulo 3. Voy a leer del 13 al 17, pero si están ahí también, hermanos, y si gustan acompañarme. Leamos, palabra de Dios, primera de Juan, capítulo 3, del 13 al 18, Dice así, leamos. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas al que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad, y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén, hermanos. Que esta palabra de verdad, depositada en su corazón, en esos sentimientos, puesto que es la mente, radique hoy y así también en el resto de nuestros días, para que podamos
ponerla por obra, así como el Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos, por su atención. El Señor les bendiga. Paz a vosotros.